Una cuestión muy importante. Se habla mucho de descarbonización, pero ¿qué es esa descarbonización, no? La descarbonización podemos decir que es el proceso de reducción de las emisiones de carbono, sobre todo de dióxido de carbono, a la atmósfera, y su objetivo es lograr una economía global con bajas emisiones, en orden con lo que establece los objetivos también de desarrollo sostenible, que consiga la neutralidad climática a través de la transición energética. Eh, Estas emisiones, que son principalmente, como decía, de dióxido de carbono, son consecuencia normalmente de la actividad humana y de la manera en la que producimos nuestra energía, y por tanto el componente energético va a ser también fundamental para ello. Y si conseguimos reducir dichas emisiones y alcanzar la llamada cero emisiones netas que se habla, estaremos dando un paso muy importante en la lucha contra el calentamiento global. Son muchos los sectores desde donde se puede impulsar una descarbonización eficiente, desde medidas fiscales, residenciales, industriales o de transporte, que son algunos de los ejemplos. Y ahí empieza a hablarse de conceptos que ya estamos escuchando frecuentemente, como es el caso de movilidad sostenible, eh, la necesidad también de establecer ayudas o apoyos al sector industrial, que aunque digo, como decía antes, estamos muy concienciados, estamos realizando este tipo de políticas, también necesitamos esas ayudas o apoyos para avanzar en esa transición energética. También impulsar nuevos desarrollos tecnológicos relacionados con el almacenamiento y la captura de emisiones de carbono, o por supuesto, y eso nosotros vamos a apostar fuertemente desde el Andaluz como clúster agroalimentario de Andalucía. Apoyaremos y fomentaremos también desarrollo de proyectos de I+D centrados en la creación de nuevos negocios de bajo carbono, y ya digo que será una de las cuestiones que fomentaremos dentro del clúster agroalimentario de Andalucía, en el que el Andaluz está ahora mismo inmerso. ¿Qué medidas podemos tomar de las empresas? Nos lo van a decir mejor los ponentes de hoy, mucho mejor que yo, pero bueno, ahí estamos hablando de eficiencia energética, del uso de energía renovable, de innovación tecnológica, como decía anteriormente, el transporte sostenible dentro de la cadena alimentaria también, una cadena de suministro sostenible, como decía, o la propia gestión de residuos de la cadena alimentaria, también son cuestiones a tener en cuenta. La descarbonización, por tanto, es un esfuerzo continuo de todos, que requiere un compromiso a largo plazo, pero que sin duda al adoptar estas medidas las empresas pueden desempeñar un papel significativo en la mitigación del cambio climático y en la construcción de un futuro más sostenible, como parte de nuestra responsabilidad social como empresas. Yo no me quiero extender mucho más, como decía, lo interesante va a venir ahora, y para ello contamos con la colaboración de un partner muy importante para el Andaluz, como es Agity, y le doy la bienvenida a su representante. Muchas gracias, José Luis, como siempre, por vuestro apoyo. Eh, y vamos a hablar de cuestiones muy importantes. En primer lugar, vamos a tener un marco de la descarbonización, es decir, cuáles son los objetivos 2030 y 2050, en los que tendremos que cumplir con esos requerimientos, y para ello contamos con doña Mónica Arellano de Eurofunding. Mónica, también muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y luego, desde Agity, Ignacio Tornos, Industry Leader de Agity, a que también agradezco su participación, nos va a hablar de dos cuestiones también muy importantes. Las herramientas para la descarbonización, por un lado, monitorización de operaciones, gestión y reporting y la compra de energía, y un apartado también muy importante para nuestras empresas, para nuestra industria, que es la gestión de la energía en las plantas industriales. Monitorización, coste energético, planificación de la producción, indicadores, posibles ahorros. Creo que es también muy importante esta participación. Y luego terminaremos con un caso práctico, que siempre nos gusta hablar de la aplicación práctica de todo lo que vamos trasladando a nuestras empresas, de esa gestión de la descarbonización, y para ello contaremos con Leo Lubrano, IBM Supply Chain Specialist. Así que, Leo, también muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar del Andaluz. Espero que la mañana sea provechosa
y que cualquier duda, cualquier cuestión la podéis trasladar a través del chat y nuestra compañera Carmina estará al tanto de ello para poder trasladar después la pregunta. Así que lo dicho, muchas gracias y que tengáis una buena jornada de webinar y doy la palabra, si te parece, José Luis, a Mónica Arellano para la primera parte de la jornada. Estupendo. Gracias, Miguel Ángel. Solo deciros y agradecer al primero al andaluz la oportunidad de contaros la experiencia de Agility, la visión de Agility y la de socios tecnológicos con los que trabaja habitualmente, como pueda ser IBM en este área. Me acompaña Leo. Muchas gracias, Leo. Y solo resaltar un aspecto de lo que has dicho que para nosotros es fundamental, y es que la descarbonización es una oportunidad excelente no solo de cumplir normativa, que es verdad y que es necesario, sino también de cambiar los procesos y acomodar procesos a la producción, a la gestión energética, de modo tal que no sea solo un reporte, que ya es mucho, sino que también sea una forma de producir más barato y producir mejor, con un menor consumo de energía. De eso vamos a hablar aquí hoy y espero que el tema sea, que es relevante y que Agility sea el que están esperando ustedes, ¿no? Y ya sin más, gracias, yo también me callo y dejo hablar a los expertos. En primer lugar, Mónica Arellano. Mónica Arellano es una persona con una dilatada carrera en el entorno de la gestión de la energía y es el Managing Director Environmental and Sustainability en Eurofunding. Dicho en Román Paladino, es la responsable de entorno y sostenibilidad de la compañía, con una dilatada experiencia que seguro que lo que nos cuente nos va a resultar muy, muy interesante. Ya, yo me callo. Mónica, todo tuyo. Creo que estás en mute, Mónica. No te oímos. Sí, no te vimos. Gracias. Ahora. Ya empezamos con los problemas tecnológicos que tenía que No hay Sí, problema. nada, simplemente que muchas gracias por la oportunidad a José Luis, a Ignacio y a Miguel Ángel y por la introducción. Y básicamente yo llevo, como ha comentado José Luis, más de 20 años en el mundo empresarial y desde los comienzos en el mundo de la sostenibilidad. No he sido de los que se han reconvertido a la sostenibilidad, sino que comenzamos ya en la consultoría ya de medio ambiente y sostenibilidad desde el principio. Entonces, simplemente yo lo que quería es, como introducción a este webinar, haceros un poco una introducción de contexto, de conceptos básicos y un poco el contexto de qué es esto de la descarbonización y todas las palabras. Habrá diferentes usuarios en el webinar que tengan los conceptos muy, muy claros, habrá otros que sean conceptos que no hayan más que oído de vez en cuando. Entonces, por eso es un repaso rápido para los temas que se tratarán después de estos conceptos que ha mencionado Miguel Ángel de educación energética, todo el tema de las renovables muchísimo y el coste de la electricidad, lo de una cadena de suministro sostenible y sobre todo los esfuerzos que se están pidiendo a las empresas privadas para llegar a conseguir llegar al objetivo de París de bajar por debajo de 5 grados el aumento de las temperaturas por temas de cambio climático. Entonces, esto es un papel, como decía también Miguel Ángel, que es un compromiso a largo plazo. Las acciones que hagamos no las vamos a ver mañana ni pasado, sino algunas a corto, otras a medio y otras a largo. Pero se trata sobre todo de que tanto empresas privadas como administraciones públicas puedan entre todos contribuir a que todos lleguemos a conseguir este objetivo y que no suban tanto las temperaturas. Ayer estaba en un evento que decían que el 59% en realidad de las emisiones está provocadas por infraestructuras y edificios del sector público y el 41% por empresas cotizadas y no cotizadas. Entonces, al final, no solo esfuerzo de la parte pública en sus edificios e instalaciones y en normativa para regular a los privados, sino que todos hagamos. Y entonces voy a proyectar. Vale. Pues simplemente, por ir rápido a estos conceptos. ¿Veis la pantalla, verdad? Perfectamente, Sí, la vemos, gracias. Voy a hacer una rápida introducción a la sostenibilidad. Voy a hacer luego breves conceptos de cómo se lleva todo el concepto de descarbonización
a una industria, a la monitorización de consumos energéticos y derivado de eso lo que es la huella de carbono. Y luego oportunidades de financiación pública y privada para poder abordar toda esta tipología de proyectos, porque como todos sabemos, muchas de estas cosas al final requieren inversiones. La sostenibilidad, repito, no habrá de todo tipo de personas conectadas, pero por si acaso, al final, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Qué es esto de la responsabilidad social corporativa? Y sobre todo hoy en día que se oyen en español ASG, ya por acortar, o en inglés ESG, pues al final se refiere a conceptos de Environmental, Social and Governance. Medio ambiente, al final la compañía no tiene que conseguir un progreso e incluir la sostenibilidad en su modelo de negocio. ¿Qué es incluir en su modelo de negocio la sostenibilidad? No es solo como antiguamente que se pensaba todo el mundo que eran temas de medio ambiente, temas de lucha del cambio climático, descarbonización, temas de residuos, economía circular también se oye mucho, movilidad sostenible, nos están obligando también poco a poco, y la biodiversidad, sino temas también de los empleados, el tema de la comunidad donde opero, temas de la cadena de suministro, mis proveedores, que también me preocupe de hacer las cosas bien y contratar proveedores con unos ciertos criterios de derechos humanos, de medio ambiente, que tengan contratos sus empleados, personas de la organización, mis empleados, el bienestar de mis empleados, promoción de la salud, conciliación, flexibilidad, temas de igualdad, diversidad y talento y seguridad y salud. Y sobre todo también temas de buen gobierno, anticorrupción, todas las políticas que puede hacer la compañía para desde la alta dirección tener unos altos compromisos y sobre todo fomentar la transparencia y la ética. Aquí lo que simplemente os quería poner es lo que voy a pasar rápido, ¿vale? Toda la parte de introducción, pero lo que os quería poner sobre todo era temas de muchas veces esta parte de medio ambiente, la social y la gobernanza, oiréis que se vincula muchas veces con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí os he puesto algún ejemplo de los vectores que hemos visto antes y de los aspectos, pues con qué objetivos de desarrollo sostenible irían vinculados. Y diréis, bueno, pues que esto de los objetivos de desarrollo sostenible no lo tenemos tan controlado y hay muchas empresas que sí que están ya poniendo su desarrollo, o sea, su progreso y su desempeño en sostenibilidad en base a su contribución a estos objetivos. Al final esto es el Pacto Mundial que se hizo de 10 compromisos y principios por los que se intentaba fomentar un desarrollo sostenible. Se transformaron poco a poco en el 2015 con 17 objetivos para lograr estos principios del Pacto Mundial. Hay una agenda para 2030 para lograr el desarrollo sostenible en un mundo diverso. Y son estos 18 objetivos. ¿Cómo puede una empresa medir su progreso en base a los objetivos de desarrollo sostenible? Aquí veis, por ejemplo, a la derecha un gráfico que lo que veis es están un poco más altos o un poco más bajos en función de la contribución que con mi actividad genero impacto en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Al final, cada uno de estos 17 objetivos tiene una serie de metas concretas que ya se va analizando si la compañía con su actividad influye o no influye. Y aquí vemos que el 13º es acción por el clima. Pero también para todos estos temas que estamos hablando de emisiones y de eficiencia energética, estaríamos hablando del 7 de energía asequible y no contaminante. ¿Vale? Al final, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios de integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio? La sostenibilidad lo que nos ayuda es a identificar buenas prácticas, o sea, a conseguir un seguimiento del desempeño. Nos ayuda a identificar buenas prácticas que poner en valor, cómo mejorar la reputación, así como detectar posibles desviaciones o posibles riesgos en la actividad sobre los que establecer acciones preventivas y correctivas. Como muchos conoceréis, en un mapa de riesgos de una compañía, lo que se hace es identificar los riesgos, ver posibles acciones preventivas, como decíamos, de tal manera que el riesgo residual sea mucho menor y en caso de que se materialice, el impacto en la cuenta de resultados sea muchísimo menor. Pues al final, si yo monitorizo consumos, si yo monitorizo determinados indicadores, identifico buenas prácticas que sacar pecho y dónde cogeo más en base a la competencia y puedo ir marcándome un plan de acción,
al final tendré todo mucho más controlado para que en caso de que se me materialice un riesgo o desviaciones, siempre los impactos sean muchísimo menores. Y me permite también establecer metas que me ayuden a una mejora continua para mantenerme al tanto de los compromisos en sostenibilidad. El compararme con las tendencias, las macrotendencias del mercado, las tendencias específicas en sostenibilidad, los líderes y los principales competidores, como decía, me ayuda a ver de dónde sacar pecho y de qué pie cogeo para ir mejorando. Y sobre todo alinearme con el mercado y adelantarme, no quedarme atrás, porque al final en esto, como todos sabemos, hacer las cosas voluntariamente y hacerlo, ser pioneros en el mercado, cuesta trabajo, cuesta hacerse valer en esto, pero luego es mucho peor al final cuando se entran estas cosas de manera totalmente reactiva porque me lo exige la legislación y no porque demuestre que es que tengo una cultura corporativa que busca que el negocio sea sostenible en el tiempo y en su desempeño. Al final, eso reputacionalmente sí que se nota. En cuanto al reporte interno y externo, el reporte en el desempeño en materia de sostenibilidad ayuda a las empresas a generar confianza a todas las partes interesadas. Hay mucha normativa ya desarrollada desde el 2014, una directiva europea que se traspuso en los Estados miembros y que en el caso de España afecta a una cierta cantidad de compañías. En primer momento era que cumplían unos volúmenes de negocio y de activos y más de 500 empleados, pero desde el año pasado afecta también a las de más de 250 empleados como plantilla media que cumplen esta serie de criterios. No obstante, a los que no les afecta la normativa de reporting obligatorio, sí que es recomendable hacer memorias de sostenibilidad voluntarias. ¿Por qué? Porque al final es una manera de demostrar al exterior cómo lo estoy haciendo y antiguamente era cómo lo he hecho el año anterior. La normativa lo que está haciendo cambiar esta mentalidad es a que se demuestre una cultura corporativa, como decía, de que el negocio es sostenible y que tiene compromisos, no solo cuenta lo que ya ha hecho y lo bien que ha salido en la foto, sino también lo que no sale tan bien, y hay que saber mostrarlo, y también hacia dónde vamos, qué objetivos tengo, qué compromisos y cómo la compañía está involucrada en hacer inversiones para ir mejorando todo esto. Y al final todo esto que nos denota una mejora de la gestión y un posicionamiento en el mercado y a tener ventaja competitiva. Pero sobre todo también lo que se está viendo es que lo que se consiguen son ahorros y ese ahorro redunda en la cuenta de resultados, mejora los resultados económicos de la compañía. Esto muy rápidamente, al final simplemente algunos ejemplos de retos y oportunidades que puede suponer integrar la sostenibilidad en las organizaciones. Grandes retos, los que decía, el cambio de la cultura de compañía. Nos hemos encontrado muchas veces, yo en los 20 años que llevo trabajando en consultoría de sostenibilidad y medio ambiente, sobre todo con las empresas petrolíferas y de negocios que al final ahora, sobre todo desde los últimos años, se les está como mirando mal. Pues al final son empresas que no querían entrar en todo esto y poco a poco han tenido que irse adelantando y reconvirtiéndose su modelo de negocio, haciendo inversiones en otras líneas de negocio y produciendo el negocio que es más contaminante de una manera mucho más eficiente. Esto supone muchas veces inversiones no previstas, adaptarse, desarrollar nuevos productos y servicios, porque ahora ya no es para adaptarse tampoco a la normativa solo, sino porque los clientes y consumidores nos exigen el fabricar productos que tengan materiales reciclados. Al final están dispuestos, no siempre un coste muy superior, pero a pagar algo más por que el producto sea de mejores condiciones, que los huevos sean ecológicos y de gallinas en libertad. Se va cambiando, se está viendo en los últimos años muchas tendencias de cambio del comportamiento del consumidor y el cliente final, por tanto, y que exige a las empresas producir los productos de diferente manera. Obviamente los retos de la normativa, falta de recursos, falta de financiación y posible pérdida de reputación. Pero por contra tenemos muchas oportunidades, que siempre se oye hablar de retos y no de oportunidades, de problemas y no de las ventajas. Como decía, conseguimos al final ahorros porque mejoramos la eficiencia de los procesos, por lo tanto mejoramos la calidad de vida de los empleados, de los procesos productivos, el compromiso, la reputación de la compañía.
En los empleados creamos orgullo de pertenencia, conseguimos retención y captación del talento. Cuando ven que la empresa está comprometida con estos temas de sostenibilidad y se les aplican medidas especialmente a los empleados, se consiguen ganar y retener clientes, se consiguen subvenciones, por qué no decirlo, si demostramos unos ciertos comportamientos o si invertimos en tecnologías de cierto tipo, credibilidad y reputación en el mercado y diferenciarnos de la competencia. ¿Por qué no también, igual que subvenciones y ahorros, mejora de tipos de interés en préstamos, que es lo que os contaré al final rápidamente? Y simplemente, si hicimos una encuesta a ciertos clientes sobre cuáles creían que eran los principales retos asociados con la slide anterior. Y como veréis, no es problema solo de lo que podéis estar pensando vosotros, es un problema generalizado. Lo que más grande sale es recursos, falta de recursos tanto humanos como tecnológicos muchas veces, de temas de software y sobre todo también recursos económicos. ¿Cómo es la agenda para la aceleración de los planes de transición de las compañías? Estaréis oyendo muchísima normativa que está saliendo por todo continuamente, ya no solo lo que está vigente, sino lo que vendrá. Desde el 2018 lo que tenemos es, lo que os decía, obligatorio ya en España el reporte de información no financiera ligado a las cuentas anuales. Y si no, a ciertas empresas que les aplica no les dejan incluir sus cuentas anuales en el registro mercantil, con lo cual lo financiero se va equiparando a lo no financiero. Posteriormente vino el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea y el Pacto Verde Europeo en 2019. ¿Qué busca todo esto? Al final lo que busca es que los grandes fondos de inversión, las ayudas, subvenciones, todo lo que son finanzas a nivel europeo, que poco a poco se vaya dirigiendo y canalizando, que todos esos fondos privados y públicos se dirijan realmente hacia actividades y empresas que demuestran un comportamiento sostenible, que demuestran un compromiso con la sostenibilidad, bien por inversión en renovables o por temas en general de la sostenibilidad. De ahí vino luego la taxonomía europea, que al final lo que hace es clasificar las actividades en si contribuyen o facilitan de alguna manera o nada con los 6 objetivos de medio ambiente europeos. Primero salieron 2, que es la mitigación y adaptación al cambio climático, y posteriormente el año pasado salieron los otros 4, ¿vale? Correspondientes a temas de contaminación atmosférica, temas de residuos y economía circular y temas de biodiversidad y aguas. En el marco de todo esto tenemos los fondos Next Generation para el Plan de Recuperación de la Unión Europea. Estos fondos Next Generation se trasladaron a España con el PRTR y al final son fondos para intentar financiar toda esta transición energética. Vino en España en el 2022 la Ley de Cambio Climático y a partir de ahora, y ha venido, ya se aprobó en el 2022 al final, la nueva directiva que modifica la manera de reportar de las compañías, ¿vale? ¿Qué va a venir? Propuesta de reglamento sobre diseño ecológico de productos sostenibles, hay una propuesta de reglamento sobre empresas de rating para que se comparen y sean homogéneas las metodologías, entrarán en vigor la manera de reportar con los estándares nuevos de reporte y sacarán los sectoriales. Empoderamiento del consumidor para la transición verde. Vendrá también, que está ya en borrador, la nueva directiva de debida diligencia ambiental y de derechos humanos en la cadena de suministro. Y sobre todo relacionado con lo que estamos hablando hoy, un plan de acción para la contaminación cero aire y suelo y los objetivos dentro de ese plan del plan Pacto Verde Europeo de reducir un 40% de energía sostenible en 2030 y lograr la neutralidad climática en la Unión Europea para 2050. Esto básicamente es un poco más detallado las normativas que os he mencionado. Dentro del Pacto Verde Europeo se derivan la neutralidad climática para 2050 y la Ley de Cambio Climático española. Dentro de lo que es reporting hay un borrador ya para la transposición al ordenamiento español y están los nuevos estándares o normas europeas de cómo voy a reportarla, en vez de los GRI, si os suenan. Y dentro del Plan de Acción de las Finanzas Sostenibles está el Reglamento sobre Divulgación de Información Financiera Sostenible para las entidades financieras
Y la taxonomía verde y taxonomía social todavía no está aprobada, pero también va a venir, que es la clasificación, como os decía, de las actividades. Las palancas que movilizan la sostenibilidad, como ya hemos visto antes, es la normativa, el mercado, los clientes, los proveedores, sobre todo imagen de reputación y cada vez más los inversores. Aquí tenemos que para que cuando os pasemos la presentación podáis tener un pequeño detalle para que podáis ver un poco qué persigue todo el pacto verde que afecta sobre todo a nivel local, ¿vale? Promoviendo programas que afectan ya, como quien dice, a las ciudades, a las empresas. Y esta sobre todo también es una slide que viene muy bien para saber un poco más las palancas que mueven este pacto verde. Pero lo que quiero pasar para mantenerme en el tiempo es todo esto, ¿cómo se consigue? Pues al final, calculando todo lo que tiene que ver con cambio climático, lo que necesitamos es monitorizar nuestros consumos para al final conocer eso, cuántas emisiones se derivan. Y eso tenerlo como una línea base. Es decir, si yo no conozco cuánto es mi consumo eléctrico, cuántos son mis consumos de agua, de residuos, y al final lo puedo trasladar a emisiones como punto de partida de dónde estoy, cualquier medida de eficiencia energética, cualquier incremento en el proceso productivo, no voy a saber si me afecta aumentando o reduciendo las emisiones sobre los objetivos que me he marcado. No me puedo marcar objetivos y saber si los voy logrando, y no puedo ir midiendo y demostrándole a la dirección cómo estoy consiguiendo ahorro de costes y por tanto ahorro de emisiones, ¿vale? Al final, el calcular nuestras emisiones nos puede ayudar a tomar decisiones, ayuda a terceros e incluso nos lo pueden estar pidiendo en los pliegos y licitaciones. Tenemos diferentes tipos de huellas para calcular, la de organización, la de producto o servicio con un análisis de ciclo de vida o la de un evento en concreto. La huella de carbono de organización lo que permite es analizar el impacto de las actividades sobre el cambio climático, en base sobre todo a las emisiones directas o indirectas. Además, solemos hablar de toneladas de CO2 equivalentes en base a los 6 gases de efecto invernadero identificados en el protocolo de Kioto. De tal manera que solo hablamos de CO2 equivalente y ya estamos transformando los 6 gases a CO2 equivalente. Y al final, ¿cómo se calcula esta huella de carbono? Pues multiplicando. Bueno, y podemos registrarlo en el Ministerio actualmente de manera voluntaria, solo como calculo y reduzco, obtener el sello de calculo, reduzco y compenso. El cálculo y el registro de la huella de carbono en el Ministerio actualmente es voluntario, pero va a pasar a ser obligatorio. Ya se estima que en 2025, sobre datos de 2024, será obligatorio para ciertas compañías. Salió un borrador que al parecer que los criterios van un poco alineados con el reporte de información no financiera. Empresas de más de 250 empleados deberán obligatoriamente calcular su huella de carbono. Al final, esto es un detalle de qué son las emisiones directas en mis instalaciones, indirectas derivadas del consumo de electricidad o indirectas derivadas de toda mi cadena de valor, bien sea por el transporte y logística aguas arriba de mis proveedores, aguas abajo de mis productos, por la compra de materias primas, por el alquiler de edificios, los viajes de negocios, el desplazamiento de empleados o por lo que es el uso o al final de la vida útil, los residuos de mis productos vendidos. ¿Y cómo se calcula? Con datos de actividad por unos ciertos factores de emisión. Aquí os he puesto las metodologías y los factores de emisión más comunes. Si no tenemos datos de actividad, no podemos evolucionar, como os decía, y por eso las charlas que vendrán después y los casos prácticos de la importancia y las herramientas que podemos tener para monitorizar esos consumos. Al final es definir el alcance que queremos calcular, alcance 1 y 2 o también el 3, se realiza el inventario y se redacta un informe breve con los resultados. Opcional, si queremos inscribirlo en el registro de la huella de carbono en el Ministerio, obtener el sello que nos da reputación y podemos ponerlo en todas las bibliografías y la web, tenemos que hacer un mínimo plan de reducción y ya hacer los trámites. Todo esto puede llevar entre 4 y 8 semanas dependiendo del mes.
Luego está la huella de producto y la huella de evento, que os he puesto breve información para que sepáis lo que es, pero lo veréis en la presentación que os mandemos. No es el objeto de la ponencia de hoy, pero sí quería que supieseis. Y por último, 2 slides de oportunidades de financiación pública y privada. ¿Cómo consigo yo dinero para hacer todas estas inversiones y todas estas mejoras? Pues al final el contexto de ayudas públicas incluyen desde I+D hasta innovación, inversión industrial, mejoras en la digitalización, ampliaciones de la producción o temas relacionados con descarbonización. Nosotros, por ejemplo, aquí en la compañía, es una empresa que lleva más de 25 años gestionando ayudas para los clientes y cubre todo tipo de ayudas de I+D como medioambientales, tanto a nivel nacional como europeo. Y os he querido poner para que tengáis específicamente los usuarios de este webinar algunos ejemplos, que no vamos a entrar en ellos, pero de inversión y desarrollo, algunos temas algunos programas relacionados con innovación, digitalización e inversión productiva, que, por ejemplo, pueden ser a nivel nacional o autonómico, cada una de estas convocatorias, pueden ser por concurrencia simple o competitiva y en algunos casos la modalidad de ejecución puede ser individual o en consorcio. Como veréis, hay muchos y no están todos los que son ni son todos los que están. Es importante que esto está en constante cambio. Mañana esta slide está obsoleta. Algunos de estos están cerrados actualmente, pero se van a poder volver a abrir. Pero sí que queríamos por lo menos que tuvieseis alguna noción de la cantidad de programas de financiación que puede acogerme. Y al final es analizar el CAPEX. Nosotros os podemos decir si hay algún programa que se acoja en vuestra ubicación, con vuestras características, qué porcentaje de ayudas podréis conseguir y entonces que decidáis si solicitarlo o no antes de comenzar cualquier instalación. Y hay luego proyectos piloto que están relacionados con la reducción del impacto ambiental a través de iniciativas que permitan consolidar la producción y uso de renovables como el hidrógeno o el biogás o los sistemas de almacenamiento. Y por el contexto de las empresas que estáis hoy aquí, sí que queríamos mencionar el PERTE Agro, que busca el incremento de la competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria, el PERTE de la digitalización del ciclo del agua, para mejorar la gestión y reducir el consumo de agua, tanto en el ciclo urbano como regadíos o industria, y el PERTE de descarbonización industrial. ¿Vale? Y por último bloque, todo lo que tiene que ver relacionado con temas de eficiencia energética, renovables, movilidad. Aquí hay programas que han tenido muchísimo éxito y que se han acogido a las ayudas muchísimas empresas. Pero hay muchísimos y en concreto para vosotros podría verse la eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, temas de soluciones para el sector agropecuario específicamente. Y la última, y no me entretengo más, perdonad, he intentado cumplir el tiempo, financiación privada. No todo viene de ayudas públicas, a veces podemos optar a un préstamo que tengáis con alguna entidad financiera actualmente o que vayáis a pedir nuevo. Están préstamos verdes y préstamos sociales que tienen que dedicar el dinero concretamente a los proyectos verdes o sociales. Los préstamos vinculados a la sostenibilidad, si la entidad financiera con la que tenéis el crédito o vais a solicitarlo tiene este producto de préstamos vinculados a la sostenibilidad, lo que se trata es que se puede reconvertir un tramo del préstamo, solicitar uno entero, podéis pedir una cierta cantidad de dinero e emplearlo en lo que queráis en la compañía, en nuevas inversiones de maquinaria, en temas de desarrollo de negocio, en lo que sea, siempre y cuando hagáis un documento de un marco de financiación sostenible donde os comprometéis a una serie de mejorar vuestro desempeño en sostenibilidad en 1 o 2 objetivos. Si periódicamente se mide este comportamiento y este desempeño de estos objetivos ambiciosos, lo cumplís, el banco os da una financiación específica con una reducción importante de los tipos de interés. En un préstamo, por poneros un ejemplo, de 20 millones de euros, nosotros colaboramos con una entidad financiera y con un cliente que reconvirtieron 2 millones de tramo de préstamo y obtenían descuentos en la tasa descuentos de la tasa de interés de 200.000 euros anuales. Y aquí os ponemos cuál sería el proceso y qué tiene que hacer la compañía. Básicamente, elaborar un marco de financiación sostenible, obtener un informe de conclusiones y recomendaciones, aquí no tiene que estar verificado, y demostrar luego el cumplimiento.
y obviamente firmar acuerdos con la entidad financiera. Perdonadme, aquí tenéis mis datos si queréis cualquier duda o pregunta. Y yo creo que de la introducción, como son conceptos, no habrá preguntas concretas. Pasamos, si queréis, a los siguientes bloques y luego hacemos las preguntas completas al final, o no sé si queréis abrir turno de preguntas en cada bloque. En principio, gracias, Mónica. En principio hay un chat y ahí después, en caso de que haya preguntas, os las iremos pasando. Y pues muchísimas gracias. La verdad es que el entorno es un poco complejo, solo de entender toda la normativa como para que sea fácil luego la aplicación. Y lo que pretendemos contar ahora con mi compañero Ignacio Tornos, que es el responsable del sector industria en Agility y persona con una experiencia también dilatada en el entorno de producción, cómo estamos desde Agility ayudando a las compañías precisamente a esa parte tan importante de este proceso que es el conocimiento de lo que está pasando, el reporting, los KPIs, cómo mido, cómo optimizo, cómo puedo aprovechar este tirón importante que ahora tenemos entre manos de normativa y cumplimiento normativa para mejorar mis procesos, eficientarlos, optimizarlos, minimizar los costes y no solo mejorar el medio ambiente, que es importante, sino en un entorno cada vez más competitivo y complicado, pues mejorar nuestros márgenes. Entonces, gracias de nuevo, Mónica, y paso la palabra ahora a Ignacio, que va a contarnos lo que ha comentado antes Miguel Ángel, descarbonización, gestión de la energía, etcétera, etcétera. Ignacio, todo tuyo. Muchas gracias, José Luis. Voy a compartir la pantalla. Yo voy a seguir un poquito y a bajar un poquito respecto a lo que nos ha contado Mónica. Centrándome bueno, Mónica ha hablado más de qué es lo que hay que hacer. Yo me voy a centrar más en cómo es algunas de las cosas que hay que hacer o cómo hacer algunas de las cosas que hay que hacer. Y para ello, bueno, pues quiero empezar con una muy breve introducción. Simplemente dos datos que vienen del estudio que hace cada año o 2 años, dependiendo del interés y de la presión, IBM entre CEOs y altos directivos de empresas a nivel mundial, ¿no? En la parte de la izquierda veis el resultado de la pregunta que dice ¿cuáles esperas que sean los retos más importantes para tu organización en los próximos 2-3 años? Y está comparado el año 2021 y el 2022. Veis que la sostenibilidad era probablemente el quinto reto y en el año 2022 pasó a ser el primer reto. Por muy poquito o por un poquito, pero el primer reto, ¿no? A nivel, estamos hablando de altos directivos de empresas en todo el mundo, ¿no? La parte de la derecha habla de cuáles son las fuerzas que creen que va a impactar al negocio en los próximos años, y aquí se produce un salto muy importante de lo que tienen que ver los factores medioambientales, que han pasado del quinto, sexto, séptimo puesto al cuarto, y además con un crecimiento muy abrupto en el último año, ¿no? Realmente creo que no tenemos elección. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo, y lo único que podemos es tratar de adaptarnos a ello y de responder de la mejor manera, ¿no? Si intentamos concretar estos retos y decir, bueno, pues estos retos, ¿a qué se refieren? Se refieren a aspectos muy generales, pero yo creo que en el tema de descarbonización, y voy a ir bajando un poquito, se centran en dos cuestiones, ¿no? Una primera, la complejidad. Mónica nos hablaba de cómo medir la huella de carbono, alcance 1, alcance 2, alcance 3. El alcance 1 y el 2 hay mucha gente que dice que son sencillos, no lo son tanto, pero son algo más sencillo. El alcance 3, que es cuando involucras a tus proveedores, al resto de los elementos de la cadena logística, la complejidad sube de una manera brutal. Y es muy importante tener en cuenta que este es uno de los retos fundamentales. El segundo reto que nosotros creemos que es fundamental es el que tiene que ver con la cultura y la organización. Lejos de ser una iniciativa técnica que un departamento de ingeniería o que un departamento de
de operaciones puede gestionar, la sostenibilidad y la descarbonización son un reto de cultura y de toda la organización, con lo cual es fundamental tenerlo en cuenta y verlo así, ¿no? Las estrategias para resolver estos retos o para enfrentarse a estos retos pues son más o menos las clásicas, y una vez más quiero destacar dos, ¿no? Una es la viabilidad económica. A mí todo el reto de la sostenibilidad y de la descarbonización me recuerda mucho al reto que hubo en los años 70, 80 sobre la calidad, ¿no? A mí me pilló un poquito después, pero yo viví los coletazos de aquel reto donde hubo una presión brutal en todo el mundo industrial acerca de la calidad, ¿no? Pasando de la calidad técnica de cumplir con especificaciones a un planteamiento de calidad total, ¿no? Aquí había una discusión acerca de si había que elegir entre calidad o rentabilidad, o calidad y coste, y al cabo de los años lo que se descubrió es que no había elección, ¿no? Que realmente era calidad y coste, o calidad y rentabilidad. Aquí yo creo que estamos en la misma situación. No se trata de elegir sostenibilidad o coste, ¿no? Sostenibilidad o rentabilidad, sino que la sostenibilidad o es rentable económicamente o no va a ocurrir, ¿no? Y entonces estamos forzados a hacerlo, y estamos forzados a hacerlo de una manera económica y rentable para la organización. Y la única forma que hay de hacer esto es planteándose cómo hacer cosas nuevas, cómo hacer cosas distintas. La innovación no tanto en la innovación tecnológica, de nuevos productos, que también, pero la innovación en nuestros procesos, en nuestras organizaciones. Entonces, estamos forzados a que esto sea un viaje rentable, y estamos forzados o esto nos lleva a que la innovación tiene que jugar un punto fundamental en él, ¿no? Y si me paro un minuto en cuáles son las 3 estrategias de alto nivel que podemos definir para conseguir este reto de descarbonización, pues son muy sencillas, ¿no? O consumo menos y tengo que ver cómo hago para consumir menos, o consumo mejor, ¿no? Es decir, utilizo fuentes más ecológicas, fuentes sostenibles, ¿no? O la tercera, que es la peor de las 3, que es, bueno, como ya no puedo ni consumir menos ni consumir mejor, lo que voy a hacer es compensar. Es decir, aquel carbono que yo emito, aquella huella de carbono que yo genero, la compenso con acciones sociales o acciones medioambientales, como reforestación o como otro tipo de acciones, ¿no? Esta tercera línea tiene el pequeño inconveniente de que es la más cara de las 3, con lo cual el que opte por esta tercera línea pues se va a encontrar que rentable, desde el punto de vista de rentabilidad, el tema se va a convertir en un problema, ¿no? Nosotros hace casi ya 3 años, cuando estábamos preparando nuestra participación en un congreso sobre digitalización en la industria, en el Smart Factory en Barcelona, nos planteamos o identificamos el hilo de aquel congreso. Ya hace 3 años era la sostenibilidad, y nos encontramos que había una cuestión verdaderamente chocante, ¿no? Un agujero, un gap muy importante en lo que ocurría en sostenibilidad, ¿no? Por una parte, el responsable de la compra de energía y de la gestión de la energía con las compañías suministradoras solía ser el departamento de compras o el departamento de mantenimiento, o en algunas empresas incluso el departamento de ingeniería. Sin embargo, el consumidor de energía en las empresas industriales es el departamento de operaciones, el departamento industrial, ¿no? Y cuando el departamento industrial decía cómo estoy gestionando mi energía, lo único que tenía era una factura mensual, ¿no?, que le pasaban de compras o de donde fuera, ¿no? Claro, aquí se produce un choque o una posición muy extraña, ¿no? Porque cualquier director de operaciones sabe perfectamente para cualquier producto que tiene cuánto consume en materiales, cuánto en mano de obra, cuántos minutos de máquina necesita para fabricarlo. Y sin embargo, en la energía, que se convierte, ya se veía entonces que se estaba convirtiendo en un elemento clave, pues no tiene más que una factura mensual.
Pero esto fue un poco lo que nos puso en marcha hace 3 años, ¿no? Y nos puso en marcha con una visión, con un objetivo que a mí me gusta principalmente las 2 primeras líneas, ¿no? Integrar en las organizaciones la gestión de la descarbonización. Es decir, la gestión de la descarbonización no puede ser algo en manos de un departamento de sostenibilidad que lucha y pelea con toda la organización para conseguirlo, sino que cada uno de los departamentos, cada una de las áreas de la organización tiene que integrar la gestión de la descarbonización en su propio día a día, en su propia actividad diaria, ¿no? Y con esta idea en la cabeza, pues nuestro planteamiento de aquí dice estrategia, pero es casi táctica de descarbonización, pues se basa en 3 pasos, ¿no? En tres actividades fundamentales, ¿no? O 3 fases en que se solapan, son fundamentales, ¿no? La primera es monitorizar. Y monitorizar quiere decir saber qué estoy consumiendo, y esto es muy importante, pero mucho más importante, saber dónde lo estoy consumiendo. Es decir, yo ayer tuve un consumo de tantos kilovatios hora, tengo que saber que ese consumo se relaciona con esta producción que yo estaba haciendo. Y tengo que saber que el consumo para generar este producto es este, ¿no? Esto supone que tenemos que tener unos KPIs no solo de consumo energético, sino de consumo energético relacionado con nuestra actividad, sea producción, sea logística, sea lo que sea. Y tercero, que es fundamental, tengo que tener un sistema muy ágil de reporting en el día a día. No me estoy refiriendo ahora al reporting financiero o al reporting no financiero y de organizaciones o de gobiernos, sino un reporting que me permita saber día a día qué es lo que está ocurriendo. Igual que cualquier director de operaciones sabe cuántas personas vinieron ayer a trabajar y cuál ha sido la productividad de esas personas, cualquier director de operaciones tiene que saber cuánta energía consumí ayer y cuál ha sido la eficiencia en el uso de esa energía. Por lo tanto, tengo que saber cuánta energía debería consumir para fabricar cada uno de los productos que hago, ¿no? Y relacionado con esto está el tema de las alarmas. No me vale con saber qué es lo que ocurrió ayer, sino que tengo que saber y tener alarmas que me permitan identificar que lo que está ocurriendo hoy está en línea con lo que quiero conseguir. Esto es lo que entendemos por monitorización. El segundo paso o el segundo elemento es la optimización. Es decir, bueno, ya sé lo que está ocurriendo, ahora lo que tengo que hacer es optimizar cómo estoy utilizando esa energía, ¿no? ¿Qué tipo de energía tengo que estar utilizando ahora y para qué? Si tengo placas de fotovoltaica, ¿debo estar consumiendo esa energía en la iluminación de mis oficinas o debo estar almacenándolas en baterías? O si esto es un problema de frío, me interesa durante la noche bajar la temperatura de las cámaras un poco más de lo que es lo especificado para que luego durante el día, que la energía es más cara, yo pueda necesitar menos energía. Bueno, y que haya un impacto en el coste, ¿no? Una gestión inteligente de la energía, no solo desde el punto de vista de uso, sino también del coste. No nos olvidemos que tenemos que ser rentables económicamente, ¿no? Y tercero, viene una tercera fase, que es la de dimensionamiento. Obviamente nuestras industrias no se diseñaron en el momento en el que se diseñaron para ser eficientes energéticamente. Necesito hacer un planteamiento de inversión que me permita el dimensionar esas instalaciones y el instalar nuevas instalaciones que me permitan consumir de una manera más eficiente. Bueno, pues todo este mare magnum de acciones que van a tener que ir ocurriendo necesita alguien que lo gestione y necesita fundamentalmente que haya un corazón, un núcleo en el que yo tenga todos los datos para que sea capaz de tomar las decisiones correctas de una manera coherente, y aquí se me mezclan datos de compra de energía, datos de consumo de energía, datos de utilización de recursos, de todas partes, y que me permita que yo sea capaz de analizarlos de una manera inteligente y saber qué es lo que está ocurriendo y reportar todo lo que nos hablaba Mónica, reportar de una manera eficiente, ¿no? El otro día en
en una empresa de alimentación, precisamente, nos decían que tienen 10 personas con no sé cuántas hojas de cálculo, es una gran empresa, tratando de compilar todos los informes que tienen que hacer y tratando de introducir todos los cambios que están ocurriendo en el día a día. Bueno, pues esto solo puede ocurrir si yo tengo una forma de capturar todos esos datos de todos los sistemas. En concreto, yo voy a hablar fundamentalmente de dos de los datos que vienen de nuestro sistema de monitorización, que se llama Kiruna, y de actividades de ingeniería de sostenibilidad. Normalmente no tenemos ingenieros expertos en sostenibilidad, en descarbonización en nuestras organizaciones, por lo tanto tenemos que añadir esta función, ¿no? Bueno, pues este tipo de datos lo que nos interesa es de una manera eficaz incorporarlos a un repositorio único, que nosotros hemos elegido una herramienta que se llama Envici, de la que vamos a hablar después, ¿no? Entonces, vamos a tener un caso después. Este es en mi opinión, el primer elemento fundamental que tiene que haber para lograr la descarbonización. El que haya una visión de tener una herramienta que me permita concentrar todas las decisiones de sostenibilidad e integrarlas en todas las áreas. Una vez que yo me haya planteado esto, y a lo mejor antes de que yo tenga ese cerebro de mi descarbonización, me interesa poner en marcha acciones más tácticas que me vayan trayendo ya resultados, ¿no? Por ejemplo, la monitorización. Y cuando hablamos de monitorización, de lo que estamos hablando es fundamentalmente de generar ahorros energéticos. Es decir, ahorros energéticos sustanciales al negocio. No sé por qué ha desaparecido aquí la palabra negocio, ¿no? El objetivo no es monitorizar, el objetivo no es saber cuánto consumo, el objetivo es ser capaz de generar ahorros. Y si no soy capaz de generar ahorros, voy mal, ¿no? Voy equivocado, ¿no? Y para eso necesito hacer dos cosas, ¿no? Por una parte, monitorizar, medir qué es lo que está ocurriendo con los consumos en mis activos energéticos para ser capaz de definir medidas de ahorro energética. Aquí entra la ingeniería de sostenibilidad de una manera importante. Y por otra parte, que eso se traduzca en unos ahorros de energía y en unos ahorros económicos, con lo cual necesito un elemento de seguimiento de la ejecución, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces esta monitorización? Bueno, pues lo que quiere decir es que yo tengo que tener una serie de sensores de energía en los distintos procesos que yo vaya a tener, sensores de consumo eléctrico, de consumo de gas, de consumo de aire comprimido, etcétera, etcétera, que yo voy a inyectarlos en un gestor de energía, en un Energy Management System, en un sistema de gestión de la energía. Este sistema de gestión de energía va a ser el cerebro que va a estar mirando toda la información de lo que está ocurriendo con mi consumo energético. No me basta con solo los datos de los sensores, sino que necesito coger los datos de lo que está ocurriendo en mi nave de producción, en mis líneas de producción, de mi sistema de gestión de producción. Tengo que recuperar los datos de estas operaciones y ser capaz de integrarlos en ese cerebro, ¿no? Y ese cerebro lo que me tiene que devolver es información para que yo tome decisiones de negocio, bien sea desde la planificación o desde la organización de negocio, que luego yo voy a inyectar en mi sistema de gestión de producción, ¿no? Bajando un poquito más a qué es lo que puede ocurrir. Bueno, pues, o qué es lo que debe ocurrir. Bueno, pues lo que debe ocurrir es, por ejemplo, todos los contratos de consumo de energía tienen una potencia máxima contratada y tienen unas penalizaciones asociadas a esa potencia máxima contratada. La gestión que se hace hoy de esta potencia máxima contratada habitualmente es: yo no sé cuánto estoy consumiendo en este momento, por lo tanto fijo un máximo más elevado que ese consumo que yo tengo históricamente visto y me adapto a que haya un colchón para evitar consumir por encima y que pueda tener penalizaciones. Bueno, pues la forma inteligente de hacer esto es incorporar en nuestro planificador de producción. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Planet Together y que puede
permitir esto, un recurso que será la potencia máxima, de manera que cuando yo planifico voy sumando las potencias de consumo de cada uno de los elementos, de los activos que yo tengo, de manera que planifico para que la potencia consumida esté siempre por debajo del máximo. Esto me permite dos cosas, ¿no? Por una parte, evitar penalizaciones por exceso, pero por otra parte me permite también fijarme en que la potencia máxima la puedo reducir. Y esto tiene un impacto económico importante para mi organización, pero tiene también un impacto importante para el medio ambiente, porque la gestión de la red de distribución eléctrica se hace de una manera mucho más eficiente. El segundo es más fácil de entender, es simplemente si yo tengo un sistema de tarificación de mi energía en franjas horarias, lo que me interesa es planificar aquellos productos que tienen un consumo energético más alto en las horas de tarifa más baja y los que tienen un consumo energético más bajo en horas de tarifa más alta. Nuevamente, ahorro económico, perdón, porque voy a pagar menos euros por mis tarifas pico, pero además facilito la gestión de la red eléctrica, haciendo que el consumo sea mucho más uniforme, ¿no? Estos son dos ejemplos de cómo capturar la información de mi consumo, procesarla en un gestor de energía e inyectarla a la gestión de las operaciones. Son formas de conseguir un resultado para mi economía, hacer que la descarbonización sea rentable, pero también para el consumo energético en el planeta. Bueno, desde el punto de vista de cómo hago esto de la monitorización, bueno, pues tengo tres fases fundamentales, ¿no? Una primera es que tengo que sensorizar los medios productivos, ¿no? Y a la hora de sensorizar los medios productivos, hay un enfoque que está movido fundamentalmente por las empresas que venden los sensores, en el que dicen tenemos que sensorizar todo, ¿no? Tenemos que poner un sensor en cada activo que yo tengo, ¿no? La realidad es que si miramos el esquema eléctrico de las instalaciones, no necesitamos medir en cada uno de los activos, sino que en muchas ocasiones, si yo tengo, por ejemplo, una línea de llenado, y yo la línea o la tengo operativa o no la tengo operativa, y si yo la alimentación la estoy haciendo desde un cuadro para esta línea, un cuadro dedicado para esta línea de producción, yo no necesito medir cada máquina de la línea. Probablemente yo puedo medir el consumo total de la línea y repartirlo entre los productos que estoy fabricando. De manera que el diagrama, el esquema de mi distribución eléctrica en planta me marca de alguna manera cuáles son los elementos que yo tengo que medir, ¿no? Por líneas o por... sin embargo, cuando miramos a las máquinas, ¿no? Y muchas veces la instalación no me permite hacer esto, que es la situación ideal, cuando miramos a las máquinas, y esto es un caso real de una empresa de fabricación de componentes de automoción que tiene una inyectora de plástico, pues vemos que hay desde máquinas, ¿no? Un transporte que me consume 1 kilovatio en el motor, o una máquina de corte que me consume 3,5 kilovatios en el motor, a, por ejemplo, una máquina que es una máquina de corte por chorro de agua que me consume 32 kilovatios en el elemento de calefacción, en el elemento de calentamiento, y 37 kilovatios en la bomba de impulsión del agua, ¿no? Claro, ponerse a pensar en medir estos elementos cuando tengo solo uno de los elementos consume 20 veces más, ¿no? o 18 veces más, no tiene sentido, ¿no? De manera que a la hora de sensorizar es fundamental mirar cómo es mi estructura de mi instalación y segundo, cuáles son los elementos fundamentales de consumo de energética, ¿no? La segunda fase que tengo que hacer es toda esta información que yo estoy capturando de mis sensores, tengo que meterla en una plataforma de gestión energética que me permita tener dos cosas, ¿no? Un cálculo por detrás, un back, ¿no? Algo que está ocurriendo detrás,
que añada todas las tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, de todo lo que queramos de los algoritmos, pero por delante tiene que tener una forma de integrarse con los sistemas de producción de mi organización, fundamentalmente con este gestor de producción MES y con el planificador o el ERP que yo tenga en mi instalación, para que me permita tomar decisiones de una manera inteligente. Y con esto no es bastante, porque como salvo algunas organizaciones no tenemos gente experta en ingeniería energética, es muy importante que seamos capaces de tener un servicio interno o externo que me permita toda esta información que yo estoy teniendo aquí, transformarla en planes de acción, en medidas de ahorro energético que me vayan a ayudar a cambiar la forma de funcionar. No olvidemos que el objetivo no es monitorizar, el objetivo no es medir, el objetivo es ahorrar. Bueno, pues no me paro en cuáles son las funcionalidades de esta plataforma de gestión energética. Sí, aquí no, porque no se trata solo de decir, oye, ¿cuál es mi consumo?, sino ser capaz de ponerle una cifra económica a ese consumo en euros o en kilovatios hora, y además de ser capaz de entender en dónde se está produciendo este consumo, en qué línea, en qué cliente, en qué familia, en qué referencia, ¿no? Necesito, y esto es el cuadro de mando que construimos para una empresa de fabricación en la que se dio la situación de que su cliente le preguntó cuál era su huella de carbono, ¿no? Dijo, bueno, pues tú, como me fabricas componentes, ¿cuál es tu huella de carbono? La respuesta que dieron fue coger cuál era la huella de carbono del proveedor de ellos y dividirla entre el número de unidades que habían fabricado y multiplicarlo en las unidades para ese cliente, ¿no? Y el cliente les dijo, bueno, acepto esto, pero quiero que bajéis un nivel más para que me digáis exactamente para mi producto, para el que me fabricáis a mí, no para el que fabricáis a otros, para mi producto, cuál es la huella de carbono. Porque el cliente estaba ya preocupado por el alcance 3, ellos todavía estaban en el alcance 1, en el alcance 2, ¿no? Y esto supuso que debíamos ser capaces de responder a dos tipos de indicadores, ¿no? Uno de consumo, que tiene que ver con cómo iba a reportar a su cliente su huella de carbono, su impacto en la huella de carbono, y otro económico, ¿no? Y además de esto, que me da una muy buena idea y una muy buena información para poder fijar mis alarmas, mis algoritmos de predicción, etcétera, etcétera, hay otro aspecto fundamental, que es que yo consumo energía cuando estoy fabricando, pero también consumo energía cuando no estoy fabricando. Y es fundamental saber cuánto gas o cuánta electricidad estoy perdiendo, pues porque he tenido una avería o porque he tenido una falta de material o porque he tenido el elemento que sea, ¿no? Esto es un caso también muy interesante de cómo la monitorización puede ayudar a una organización a tener información para luego ser capaz de reducir su consumo energético, ¿no? Bueno, algunas de las pantallas que tiene el sistema de monitorización, pues una pantalla general para saber qué estoy generando, qué estoy consumiendo, etcétera, etcétera. Una pantalla de detalle en la que hablo de las emisiones de CO2 por cada referencia. Cada uno de los colores es un producto distinto que estoy fabricando. Seguimientos en tiempo real de la potencia que estoy consumiendo. Seguimientos en tiempo real de la potencia que estoy consumiendo en cada una de las referencias, etcétera, etcétera. Bueno, y por ir terminando, simplemente, y no me voy a entrar mucho en esto por falta de tiempo, son ya casi 10, hablaba de la monitorización como uno de los elementos fundamentales para conseguir esa estrategia. Hay otro aspecto fundamental, que es cómo tomo las decisiones de dónde debo invertir para que sea de una eficiencia máxima, ¿no? La respuesta está en una herramienta que se llama el DAE, el dimensionador de activos energéticos, que lo que va a hacer este DAE es simular todas las condiciones de operación de acuerdo a distintas alternativas de planes de inversión y buscar optimizar, por una parte, cuál es la rentabilidad de las inversiones, por otra parte, la huella
de carbono y por otra parte el impacto en mi negocio operativo, ¿no? Y lo que hace es estudia combinaciones de las posibles inversiones para ser capaz de responder a cuál es la inversión óptima, ¿no? Este proyecto viene de un proyecto europeo en el que lo que la Unión Europea busca es, de los más de 20.000 edificios que tiene la Unión Europea en toda Europa, hay algunos que tienen 40 años de antigüedad, o 50 años de antigüedad, otros que son construidos en el último año, y la pregunta clave es: ¿en qué me debo gastar los euros para ser capaz de tener un impacto en la huella de carbono, ¿no? Parece que lo más de moda, lo más bueno, que llama la atención es lo de los paneles de fotovoltaica, pero a lo mejor en un edificio que tiene 40 años me tengo que gastar el dinero no en paneles de fotovoltaica, sino en cambiar las ventanas y evitar que tenga una fuga energética brutal en las ventanas, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que hace es coger los consumos energéticos, coger las posibles tecnologías de generación y de conversión y de almacenamiento de energía eléctrica o de energía que puedo utilizar, coger las condiciones de contorno de datos meteorológicos, etcétera, etcétera, y coger qué criterios quiero en mi organización aplicar, desde luego económicos, pero también hasta qué punto medioambientales o de autonomía energética, etcétera, etcétera, y con eso generar esta simulación, ¿no? Y con esta simulación ser capaz de decir, bueno, pues este es el mejor plan de inversión que puedo tener para mejorar mi huella de carbono con una rentabilidad que es la que estoy buscando. Y hasta aquí he llegado. No quiero quitarle más tiempo a la sesión. Gracias, Ignacio. Bueno, como veis, la dificultad inherente de este tipo de proyectos se suavizan cuando tienes por debajo plataformas que te van ayudando a ir incorporando esa información a la toma de decisiones en el momento adecuado y a optimizar los consumos. Y nos queda un último punto que queríamos comentaros, que es cómo puedo ayudar, además de a optimizar y a gestionar mejor mi eficiencia energética, a poder mejorar mis procesos, a consumir cada vez menos, ser más eficiente y más competitivo en el mercado, porque no nos olvidemos que esto también tiene que ver con la competitividad en el mercado, cada vez más complicada. Y no os voy a contar nada que no sepáis en el entorno en el que nos movemos, con la distribución, las marcas de distribuidor, etcétera, etcétera. Cómo podemos también llegar a hacer un reporting que contemple todas estas variables y que sea un reporting útil a la hora de poder hacer un cumplimiento de el entorno de descarbonización, que es otra de las partes que hemos mencionado al principio con Mónica, y que tiene como objetivo final no solo mejorar como empresa, sino reportar esas mejoras y poder seguir funcionando, ¿no? Entonces, paso la palabra a Leo, que es una parte importante de este proyecto y que trabaja en IBM como Supply Chain Specialist o especialista en línea de suministro, para que nos cuente esa visión final del reporte. ¿De acuerdo? Leo, todo tuyo. Muchísimas gracias, José Luis. Buenos días a todos. En los próximos 15 minutos la idea es un poco ofreceros una visión desde el punto de vista más de tecnología y lo que estamos viendo. Entonces, pretendo daros una visión de una encuesta que llevamos a cabo desde IBM el año pasado. Construye sobre alguna de las cosas que ya hemos ido escuchando de la mano de Mónica y de Ignacio, pero daros otra perspectiva para también ver dónde percibimos nosotros que está el principal reto detrás de todo esto desde un punto de vista tecnológico. En base a eso, introduciros la propuesta de valor de IBM, que ya os ha ido adelantando un poco Ignacio, que es la plataforma de Envici. Compartir con vosotros dos ejemplos reales de clientes donde les hemos ayudado en conseguir mejorar sus procesos de recopilación de datos y de reporting no financiero. Y por último, acabar con una nueva funcionalidad que vamos a incorporar que también trata de facilitar lo que es empezar a abordar el tema de alcance 3, que es donde también hemos ido escuchando que es uno de los principales retos con el que nos vamos a encontrar todos con la nueva regulación y según irán saliendo nuevas normativas cada vez más exigentes, tendremos que tener en cuenta cómo ir capturando información de mis proveedores y de mis clientes para hacer mi contabilidad de alcance 3. Entonces, sin más, vamos a empezar
os quiero presentar dos conclusiones de esta encuesta. Al final del año pasado, IBM llevó a cabo una investigación en la que pues, hablamos con más de 3.000 CEOs a nivel mundial en todas las industrias de distintos tamaños de compañía. Y la primera conclusión a la que llegamos es que la sostenibilidad ya no se trata de un tema puramente normativo. Y yo creo que a raíz de lo que nos ha ido comentando Mónica también al principio, es evidente que aquí hay otros factores en juego, pero que también esto nos puede permitir diferenciarnos a nivel de negocio y nos puede ofrecer una ventaja. Entonces, para daros un poco más de visión sobre esto, y también ligado a lo que nos estaba comentando Mónica, esto es el mismo resultado que hemos visto nosotros mismos. Es decir, más de la mitad de todos esos CEOs vieron que hay nuevas presiones para empezar a reportar esta información no financiera y que por un lado los inversores eran uno de ellos. El acceso a financiación, a nuevas oportunidades de crecimiento y de negocio, ahora mismo cada vez más están ligadas a las iniciativas de descarbonización que estemos llevando a cabo. Y ahora la nueva normativa, el CSRD, que nos ha ido comentando Mónica también, afecta primero a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque van a tener que reportar las emisiones que suponen los préstamos o los servicios financieros que hacen a sus clientes como parte de su alcance 3. Entonces tienen que saber cómo vas a utilizar tu dinero para luego contabilizarlo en sus propias emisiones. Por tanto, tenemos que ir preparándonos para presentar ese tipo de información. Pero también vemos que la presión viene, como hemos dicho, el consumidor, por supuesto, en lo que es la retención de talento y capturar nuevo talento dentro de la compañía. Y obviamente desde un punto de vista regulatorio, eso seguirá siendo estable y el número y complejidad, digamos, de regulación que nos espera seguirá aumentando. Por tanto, tenemos que ir teniendo todo esto en cuenta. Pero interesantemente, casi todos, o sea, alrededor de 2.400 de estos CEOs, percibieron que estas inversiones en temas de sostenibilidad podrían llegar a tener un resultado de negocio en los próximos 5 años. Y os preguntaréis cómo o por qué. Pues en gran parte por el acceso a financiación, como hemos hablado antes. Por otro lado, para diferenciación pura de producto, es decir, esto ya desde un punto de vista de branding y de reconocimiento de marca y también acceso a nuevos clientes y proveedores, nos abrirá un mercado y también nos abre la posibilidad de empezar a crear o idear nuevas líneas de negocio, nuevos productos o servicios, y todo esto al final pues, nos abrirá nuevas oportunidades para crecer y desde un punto de vista pues, económico sacarle rentabilidad a todo esto. Pero ¿cómo podemos realmente acceder a digamos, esta oportunidad de crecimiento y de éxito? Pues lo que vemos, la segunda conclusión ha sido que está intrínsecamente ligado a los datos. ¿Por qué? Porque todo lo que nos podamos medir no existe. Y además de eso, y como nos ha ido comentando Mónica también, ¿no? el punto de partida, ese baseline, ¿cómo lo medimos? No solamente eso, sino que cómo tenemos un gobierno de estos datos. ¿Cómo vamos a saber de dónde ha provenido un dato que vamos a acabar utilizando en nuestro cálculo? ¿Cómo vamos a saber qué persona ha sido la que la ha introducido? Y el volumen de datos que tendremos que ir gestionando aumentará exponencialmente en el tiempo según irán saliendo estas nuevas normativas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues que muchas de las compañías todavía no saben el origen de esos datos, o sea, no consiguen entender cómo sacar la información de los datos que ya tienen. Y por otro lado, un porcentaje muy significativo ni siquiera le está sacando partido a los datos que ya tiene. Y sabemos todos que el dato es el oro de nuestro siglo. Entonces, si somos capaces de explotar información que ya tenemos para empezar a hacer análisis, comparativas y centralizar toda la información en un único sitio para explotarla de manera holística, vamos a ser mucho más exitosos. Y simplemente para daros un último ejemplo, un último dato más bien, casi la mitad de los CEOs también vieron que lo que iba a ser la inversión en tecnologías en este área iba a ser las que iban a tener más impacto en los próximos 3 años. Con lo cual vemos que esto es algo que va a afectar a todos los niveles de la compañía, desde un CEO hasta la parte de tecnología, hasta la parte administrativa, de operaciones, incluso las que acabarán incorporando datos no financieros a una plataforma común. Pero esto es algo que va a tocarnos a todos. Entonces, ¿por qué este enfoque en el dato? Pues porque si pensamos en lo que constituye un dato de sostenibilidad, vale, empezamos por algo sencillo como pueden ser las utilities, nuestros consumos de agua, gas y electricidad, pero es que hay muchísimos más. Entonces, dependiendo del carácter del producto o servicio que estemos presentando al mercado, vamos a tener que escoger o seleccionar determinadas subcategorías de datos que tenemos que ir midiendo para establecer ese baseline, entender dónde hay oportunidades de mejora y de descarbonización, ejecutar y planificar acciones en base a esas métricas y tener incluso comparativas y decir,
¿Cómo me comparo entre distintas fábricas, en distintas plantas, en distintos edificios? ¿Por qué tengo un índice o un KPI de consumo más elevado en un sitio comparado con otro? Está relacionado con las unidades producidas, está relacionado con el número de empleados, los metros cuadrados. O sea, veis que al final esto, y aquí también todos los ejemplos que os he dado están enfocados más bien a la E, ¿no? O la parte ambiental de lo que sería ASG o ESG, pero también tener en cuenta esos aspectos sociales y de gobernanza y tener en cuenta la estructura de empleados, qué cosas estamos haciendo fuera de nuestro negocio directo que contribuyen al bienestar del mundo. Claro, vemos que aquí hay mucho dato y si no somos capaces de empezar a recoger esto de una manera estructurada, homogénea y que también involucre a todas las partes de la compañía, porque también, como hemos dicho y han ido resaltando los ponentes hasta ahora, esto no es meramente un tema tecnológico, aquí hay un cambio de cultura que tenemos que ir gestionando. Y no hay mejor manera de hacerlo que conseguir que todos seamos partícipes en este proceso, que todos nos sintamos dueños y responsables de las cosas que estamos haciendo dentro de nuestra empresa y que todo eso contribuya a un objetivo de sostenibilidad que nos hemos marcado. Entonces, teniendo en cuenta un poco la realidad de la situación, el volumen de datos con el que vamos a tener que empezar a trabajar para reportar contra esas nuevas normativas, IBM qué es lo que trata de proponer. Y aquí, pues Ignacio nos ha introducido muy por encima lo que es IBM en Bici. Simplemente os voy a poner en 3 bloques qué es lo que trata de hacer. Lo primero es construir esa base única de datos. La realidad, la realidad es que estamos hablando con compañías de todo tamaño, de cualquier industria, pero es que el 90 y pico % todavía lo tiene repartido en Excel, por distintas partes de la organización, se intercambian datos por email, por fax incluso, y algunos ni siquiera son digitalizados. Eso conlleva un gran reto en lo que es el gobierno del dato. Y sobre todo, en el momento en el que un auditor o una entidad certificadora tenga que entrar y decir, muéstrame cómo llegaste a este resultado que has presentado externamente. Si no tenemos un gobierno claro, si no homogenizamos y centralizamos todos estos procesos, pues va a ser un gran reto. Entonces, ese es el punto de partida. Vamos a construir una plataforma del que vamos a embeber datos desde esas mismas plantillas Excel que ya tenemos, desde datos de IoT, o sea, sensores dentro de las máquinas, de las plantas, de los edificios que tengamos, incluso directamente desde un sistema como un ERP. O sea, buscaremos dónde está la fuente, definiremos una manera para traer el dato a una plataforma común y con eso construiremos nuestra base. A partir de ahí, será mucho más fácil empezar a explotar esos datos, porque los tenemos en un sitio. Y además, todos los usuarios de la compañía, desde el CEO hasta una persona que esté más en la parte administrativa o de operaciones, se está refiriendo al mismo sitio, a la misma fuente de información para hacer todo tipo de reporting interno, analítica interna, benchmarking, comparativa entre ubicaciones, medir KPIs, medir avances, cuantificar impactos, pero también tener esos mismos datos preparados para divulgación externa. Entonces, vamos a poder explotar esa base única de datos para hacer analítica interna, pero también preparar todo tipo de información que tengamos que presentar externamente a nuestros inversores, a esas entidades financieras que nos estaba comentando Mónica, o, por supuesto, también a los reguladores correspondientes y a nuestros stakeholders externos. Ahora, estos 2 puntos cubren un poco la necesidad de dónde estoy hoy. Es decir, el baseline me permite medir dónde estoy y a partir de ahí ir midiendo los avances que hago. Pero también hemos ido hablando de que estos son compromisos a muy largo plazo. No estamos hablando de aquí al siguiente trimestre o de aquí al año que viene. Estamos hablando de compromisos y objetivos de aquí al 2030, 2050. Entonces, en Bici también trata de cubrir esta parte, de ayudar en definir todos los programas de descarbonización, como algunos de los ejemplos que nos ha ido presentando Ignacio hasta ahora, pues ir definiendo cuáles son las iniciativas que estamos haciendo a lo largo de nuestras operaciones. Y en Bici nos permite cuantificar los ahorros, medir también la parte económica, porque no nos olvidemos que también es importante tener en cuenta el coste que hay detrás de todo esto. Y entonces con esto en Bici nos proporciona una visión holística, nos permite tener la información centralizada en un sitio, a partir de ahí poder empezar a hacer analítica interna y divulgación externa y también tener inventariadas todas las iniciativas de descarbonización que estemos haciendo, cuantificar su impacto y también evaluar si las cosas que estamos haciendo son suficientes para los objetivos que nos hemos marcado. Entremos en un par de ejemplos. Lo primero es Celestica, ¿vale? Que eso es un proveedor de soluciones de fabricación y cadena de suministro
con una presencia internacional y se encontraban con el reto pues, de lo que acabamos de comentar. Pues que la realidad era que el momento en el que tenían que empezar a recoger esos datos les costaba mucho. Y les costaba mucho centralizarlo y sobre todo luego prepararlo para el auditor correspondiente. ¿Y por qué? Porque la gran parte de esta recopilación era manual y se estaba haciendo mediante hojas de cálculo. Entonces, reconciliar registros, asegurar que la versión del fichero será la correcta y que el dato que se ha utilizado en un cálculo final provenga del fichero correcto. Os podéis imaginar que todo esto pues, se convierte en algo muy difícil de gestionar. Entonces ahí es donde pues, les hemos ayudado básicamente a monitorizar todas las prácticas que estén llevando a cabo y tener un seguimiento mucho más preciso del rendimiento con los datos reales de sus operaciones y en este caso ligado en línea con lo que son los Science-Based Targets. Y esto es pues, una de las maneras en la que podemos ir midiendo y cuantificando nuestro impacto medioambiental, pues consiguieron aterrizar la realidad de su negocio y alinearlo en este target. Y con eso, una vez automatizando la captura del dato, también fueron capaces de recopilar esa información para que fuera mucho más fácil explotarla. ¿Alguno de los beneficios que obtuvieron? Pues por supuesto, y es bastante obvio, ¿no? A raíz de lo que hemos ido hablando, pero recopilar todo en un sitio y eliminar los errores manuales. Esto es clave. O sea, si podemos evitar el tener que hacer muchas comprobaciones de por dónde ha venido el dato y cómo se ha calculado y cómo se ha utilizado, optimizaremos el tiempo de recopilación de datos y de divulgación externa. Automatizamos todos los cálculos y los informes generados. Envici es capaz de maquetizar un formato que te pide un regulador específico y presentarte los datos en ese formato de manera automática. De manera que, según se van ingestando nuevos datos de consumo, nuevos datos alrededor de la estructura social o de gobernanza de nuestra organización, se vayan reflejando automáticamente en esos informes para facilitar esa divulgación posterior. Y para cuantificar un poco todo esto, más allá de lo que ha sido optimizar y adelgazar el proceso en sí de recopilación de datos y de preparación de informes, pudiendo medir las cosas por cómo eran, identificar las áreas de mayor contribución de emisiones y, por tanto, dónde podían ejecutar iniciativas de descarbonización, y con eso consiguieron en un año reducir sus emisiones de alcance 1 y 2 en más de un 21%. Con lo cual, un gran éxito, pero esto es, como os digo, es una compañía bastante extendida, pero que todavía se basaba en procesos manuales y pudiendo automatizarlo todo y teniendo una herramienta que me permitía presentar esos datos de una manera productiva para luego presentarlo externamente, les dio grandes beneficios. Otro pequeño ejemplo que os puedo dar, y esto ya es más en la parte de retail, es un minorista alimentario. En este caso, este cliente, y no podemos nombrarlo por temas de privacidad, pero aún así os voy a contar un pelín más cuál fue su contexto. Pues tenían que cumplir con diferentes normativas, como el GRI, el CDP, el TCFD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y tenían un gran programa, es decir, muy extenso en lo que eran las iniciativas de descarbonización. Claro, ¿cuál es el reto con el que ellos se enfrentaron y donde querían hacer zoom? En el transporte de residuos. Pues se dieron cuenta de que tenían muchos flujos de residuos y reciclaje y que todo ese traslado y todas las emisiones que conllevaba ese traslado de residuos a los vertederos era no solamente un coste muy significativo, sino también uno de los mayores contribuidores de emisiones en su negocio. Entonces, aquí una vez más, introduciendo una herramienta como Envici, fuimos capaces de automatizar la captura de esos datos. Y en este caso, no solamente capturamos datos de alcance 1 y 2, sino también de alcance 3. Entonces, empezar a medir y cuantificar el impacto de ese traslado del residuo, de los transportistas y de dónde acababa todo esto, que en este caso eran vertederos, pues poder también cuantificar el impacto de eso. Conseguimos automatizar la captura directamente del transportista también y recoger algunos datos de manera electrónica sobre el volumen y el peso de lo que se estaba moviendo. En cambio, eso lo que nos permitió hacer es también empezar a optimizar cómo se gestionaban esos traslados de residuos. Porque si somos capaces de identificar el volumen que se mueve y tener información sobre los horarios de recogida, pues en este caso ellos consiguieron reducir los costes y los tiempos relacionados con este transporte de residuos porque optimizaron muchísimo más la carga de los camiones que se iban moviendo esos residuos específicamente. Y además de eso, pudiendo medirlo por ubicación, Envici les permitió hacer benchmarking, es decir, comparativa de manera bastante estandarizada entre las diferentes ubicaciones que tenían, pues cuál era la que era más o menos eficiente en esta gestión de residuos. Entonces,
Aquí hemos hablado de alcance 3. Y en el mundo del alcance 3, y como nos hemos ido hablando, es el gran reto realmente. Pues el GHG, este es uno de los digamos, frameworks que nos comentó Mónica antes, está compuesto, el alcance 3 está compuesto de 15 categorías y GHG, el Greenhouse Gas Protocol, nos da un poco, nos marca las pautas de cómo podemos cuantificar y calcular nuestras emisiones según la categoría. Entonces, por ir muy rápido, dependiendo de, empezando por la izquierda, la precisión del cálculo irá de menos precisa pasando a la derecha a más precisa, ¿vale? Y entendemos que, y veis los cuadrados, dependiendo de dónde estén, es donde nos permite el GHG aplicar determinadas metodologías de cálculo. La realidad es que estamos muy lejos de tener, o sea, por lo menos muchas industrias, muchos clientes, de tener información específica de su proveedor o cliente para calcular emisiones directas. Entonces, por el otro lado del espectro, y algo que es mucho más accesible, es la parte de gasto. Es decir, si podemos traernos información de por cada euro que invierta en un producto, un servicio, una materia prima, cualquier cosa, y entender qué equivalente tienen toneladas de CO2, pues tenemos un buen punto de partida. Y luego en el tiempo nos iremos moviendo cada vez más a las columnas de la derecha que nos permiten ser mucho más precisos en ese cálculo. Pero entendemos que este es el punto de partida para muchos clientes en el mundo del alcance 3 y estas son las principales categorías, de hecho, que afectan, de hecho, también en la parte industrial. Entonces, si este es el punto de partida y podemos empezar con gasto económico, pues aquí una de las propuestas de valor que está haciendo IBM es que podamos traer esos datos de gasto desde un sistema ERP o de contabilidad financiera, interpretar esos gastos a través de un modelo de negocio natural. ¿Eso qué quiere decir? Le decimos a un fichero qué hemos gastado, en qué ubicación geográfica y qué categoría de gasto ha sido, y el programa es capaz de interpretar esa información textual y asignar el factor de emisión correspondiente más preciso, de manera automática. Entonces, pasando un poco a la práctica, ¿esto cómo se vería? Pues tendríamos un fichero en el que denominamos la fecha en la que llevamos a cabo esto, el país en el que ocurre, cuál ha sido quizá también el proveedor o cliente en cuestión, la venta, o sea, el consumo económico, el gasto económico con la moneda correspondiente, una descripción del mismo. Y en base a todo esto, en Bici lo que hará será, según el país, la fecha, el gasto y la descripción, asignar el factor de emisión más específico. ¿Y por qué consideramos todos estos factores? Pues porque dependiendo del momento en el año, la ubicación geográfica, la tipología de gasto, se le va a tener que aplicar un porcentaje de toneladas de CO2 diferente. Entonces, con esto ya también podemos ayudaros en lo que es abordar el mayor reto que es alcance 3 en nuestra visión, empezando por datos que ya existen en la compañía. Entonces, con eso, ya que nos hemos pasado de tiempo, agradeceros por vuestra atención y que si tenéis interés en explorar en mayor detalle cómo estamos ayudando a los clientes a nivel global en abordar esta temática, estaría encantado de tomar más tiempo con vosotros. Sin más, muchísimas gracias y devuelvo la palabra a los organizadores del evento. Gracias, gracias, Leo. Y me parece que es una presentación muy clarificadora de, sobre todo, cómo empezar en este mundo, ¿no? Porque a veces empezamos a ahogarnos en información, en datos, en comunicaciones. El hecho de que Agility junto con IBM os podamos ayudar en ese punto me parece un aspecto importantísimo. Perdonad que nos hemos ido un poco de tiempo. Miguel Ángel, yo te paso la palabra y solamente terminar agradeciéndoos la presencia. Si tenéis alguna duda, por favor, bueno, a través del andaluz me las podrán hacer llegar a mí, yo las distribuiré a la persona competente en este caso, igual que yo haré llegar al andaluz estas presentaciones para que os llegue a vosotros y poder tener una información más detallada y que podáis invertir un poco de tiempo en ello. Yo nada más que agradeceros esta oportunidad de hablar con vosotros y paso la palabra ya al andaluz para que despida el evento y nada más. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos los intervinientes. La verdad es que ha sido una jornada muy interesante y lo dicho, estaremos encantados de recibir cualquier tipo de cuestiones, de dudas aquí en Landaluz y trasladarlas a través de nuestros partners de Agility a los distintos intervinientes y poder ir resolviéndolas conforme que vayan surgiendo. Muchísimas gracias, José Luis, por vuestro apoyo desde Un Agility, placer. también a Ignacio y, por supuesto, también a Mónica Arellano y Leo Lubrano por vuestras intervenciones, que han sido muy interesantes y espero que
que nos llevemos pues, cosas, nos llevemos deberes para nuestras empresas y que podamos ir implementándolo durante los próximos tiempos. Por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.